Estimados estudiantes, un gusto bastante grande poderlos. Vamos a analizar que compete a la segunda parte de lo que es el capítulo 10, el cual tiene por tema interferido y bien conocemos como infantil. En la primera parte, los efectos que podrían darse en cuanto a intromisión gubernamental en los aspectos económicos. Se analizó que el salario mínimo bastantes desventajas, de manera indirecta genera un desempleo, la generación de precio tope pues no permite realmente ver cuál es el nivel de costo en cuanto a la persona que está produciendo, y que de manera discrecional o arbitraria pues el gobierno coloca anuncios con el ánimo de que más cantidad de personas acceder a la compra de productos o servicios. En esta parte, entonces, vamos a ver ya lo que es la tasa de cambio, que también es una forma bastante propensa a que los gobiernos se puedan entrometer en este tipo de sentidos o de aspectos. Ya. Primero, la justificación que se da es de que hay que fomentar las exportaciones. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Creo que cualquier productor local, su sueño o lo que más le gustaría es que su producto fuera conocido a nivel internacional. Pero el problema es que en el ánimo de favorecer los niveles de exportación, nuestra moneda, es decir, la moneda aquí en Guatemala, nuestro quetzal, empieza a perder el poder adquisitivo. Y eso entonces nos da como resultado que siempre nuestra moneda esté por debajo de los indicadores en las monedas de otros países. ¿Por qué razón se da ese tipo de interferencia en cuanto a la tasa de cambio? Si, por ejemplo, pagaríamos $100 por un quintal de café, entre menos cueste producirlo, pues estaría ganando mucho más el caficultor. El problema es de que este tipo de situaciones genera que en el afán de la cantidad de dólares que se quiera comprar para poder hacer las transacciones en el extranjero, la moneda nuestra se queda de manera subvaluada. Para poder comprender lo que en algún momento algún economista de apellido Gresham, que hoy con la ley de Gresham, pues nos decía que siempre las personas preferirán hacer sus intercambios comerciales con una moneda que posea un poder adquisitivo mayor. Entonces, eso va relegando nuestra moneda a un segundo plano con el tinte de moneda subvaluada. No llega a ser una moneda devaluada porque por debajo de nuestra moneda pues hay monedas con menos poder adquisitivo. En este tipo podríamos mencionar el peso. Entonces tendríamos una moneda sobrevalorada que sería el dólar en este caso, por ejemplo, y una moneda devaluada que sería el peso. Si bien es cierto, la devaluación entonces de una moneda prácticamente subvaluada se hace mucho más lenta. Por eso es de que las variaciones que nosotros observamos con los tipos de cambio cuando llegamos a algún banco o nos informamos acerca de cuál es el tipo del cambio del día, las oscilaciones o cambios que tiene el quetzal son relativamente cortos o muy pocos en cuanto a la cantidad de centavos que pues va subiendo, pero no es un cambio realmente significativo, sino que esto conlleva a una devaluación pues muy lenta. ¿Ya? Ahora, el hablar de una emisión de la moneda es una parte que le compete también a la banca central, es decir, ningún otro ente está autorizado para poder emitir moneda más que la banca central.
¿Cuál es el problema que se da con esto? Pues Guatemala, por cada dólar que quiera tener, obliga al banco a emitir 7.75 quetzales, cuando el dinero o la masa monetaria es una cantidad mucho más grande la que está fluyendo en el mercado. El grave problema que se tiene es de que es una moneda que empieza a tener menos resguardo de valor. ¿Qué significa esto? Que aunque la gente esté tratando de ahorrar su dinero, pues prácticamente esto empieza a repercutir que en el paso del tiempo las cantidades de dinero que se tienen ahorradas pues ya no tienen el poder adquisitivo inicial que cuando se generó el ahorro. Entonces aquí empieza el problema. El problema entonces empieza de la siguiente manera. Mucho dinero circulando, mucha masa monetaria circulando en el mercado, pero es una moneda que ha perdido su poder adquisitivo. Primera, la cantidad de dinero que está circulando, la masa monetaria en el mercado, hace que el dinero sea menos escaso. Cuando algo es menos escaso, entonces pierde su valor. Y segundo, entonces, del otro lado, del lado de la oferta, asume de que ahora los pobladores o el consumidor pues tendrá mucho más cantidad de dinero para poder pagar los productos y entonces esto genera que los precios aumenten. ¿Cuál es el problema de los gobiernos en tratar de controlar la inflación? La respuesta es, se emite una cantidad de dinero mayor a la que en realidad el mercado está demandando. Y entonces, índices inflacionarios demasiado altos en los cuales se observa que la gente tiene dinero, sí tiene dinero, pero no tiene un dinero que posea el nivel de poder adquisitivo que se tiene. Entonces eso es lo que se conoce como una moneda que está prácticamente devaluada. La intromisión de la banca empieza entonces a querer quitar la cantidad de dinero que estaba en circulación y tratar de empezar a ver cómo se ahorra, pero la gente no quiere ahorrar porque los intereses que colocan en cuanto a sus ahorros pues no le permiten observar que sea un nivel atractivo para poder guardar el dinero, y entonces es ahí donde empieza a tener ciertas repercusiones, ¿sí? Pues la inflación no es un ciclo económico, sino es una parte de un proceso económico. Todos los países del mundo tienen niveles de inflación, aún los más ricos. Pero ¿por qué razón? Porque la inflación en gran parte es manipulada por los gobiernos, ¿sí? ¿Con qué interés? Pues aquí viene el punto concreto de todo esto, que hay grupos muy cerrados, muy herméticos, a los cuales los gobiernos le conceden cierto privilegio, cierta protección, y entonces lo que viene a dar como resultado es que nuestro mercado esté plasmado bajo un título de competencia monopolística. Ya se impide que pueda haber una competencia libre, que un mercado pues sea libre, y entonces a algunos productores se les da ese tipo de privilegio. Vendes tu producto, pero en la siguiente campaña política vamos a requerir que nos apoyes con tantos millones de quetzales, etcétera, etcétera. Y lo digo de esta manera porque esa es la situación como se dan las cosas, ¿no? Libertaria, y entonces el liberalismo lo que busca como tal es tratar de ver que el gobierno solamente se dedique a tener funciones limitadas en cuanto a lo que le competiría, proteger la vida, ver que se respete la propiedad privada y darle seguridad a sus habitantes. Eso. En aspectos económicos,
el gobierno no sabe absolutamente nada, porque el mercado es quien regula sus propias fallas, sus propios errores, a través de las leyes espontáneas de la oferta y la demanda. Entonces, cuando se da un tipo de situación meramente inflacionaria con niveles muy altos, lo que reduce es el desaliento de que la gente quiera producir. ¿Por qué? Porque tiene muchos riesgos de perder o de poder competir contra empresas muy grandes que prácticamente lo dejan al margen de la competencia dentro del mercado. Ahora, habríamos hablado en el comercio internacional, cómo es que se dan los aspectos de importación y exportación. ¿Qué hace el gobierno con el mismo propósito de seguir protegiendo monopolísticos? Pues simple y sencillamente le coloca un impuesto mayor a los artículos que vienen de otros países. Y entonces usted puede observar concretamente el precio de un producto nacional frente a un producto que viene del extranjero de la misma categoría, por ejemplo, de 4 o 5 marcas de leche en envase Tetra Pak, y podríamos tener opción tal vez hasta 25 marcas diferentes de diferentes países. El problema es de que cuando el producto quiere ingresar a Guatemala viniendo de otro país, pues se le colocan impuestos muy altos a los aspectos de la importación, y nos da con el cuento de que hay que proteger a los productores nacionales, y entonces desconocemos prácticamente todo lo que se da en estos aspectos con la intromisión del gobierno, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Empezamos a ver de que hay menos producción a través de pequeñas empresas. Empezamos a notar también que solamente algunos productos lideran el mercado, pero eso es por mero proteccionismo relativo. Así se le llama cuando el gobierno protege a los monopolios. Y entonces, ¿qué observa o qué tiene usted como resultado ante toda esta situación? Que los productos de otros países acá con nosotros pues son mucho más caros. Bueno, hay otro subtítulo dentro del capítulo, lo cual es la indemnización por despido. La indemnización es todo aquel proceso que se da en el pago de las prestaciones laborales cuando un empleado pues decide retirarse o lo quitan del puesto que ocupa porque ha habido algún inconveniente. A los que trabajamos pues nos gusta que nos indemnicen, viéndolo desde la parte o la fuerza laboral. Ahora, enfoquémonos dentro del aspecto de si usted fuera el dueño de los recursos. Tendría que pagarle a alguien porque no pudo hacer bien su trabajo. Tendría que pagarle a alguien porque desafortunadamente se rompió la relación que se tenía. Y entonces la gente dice, bueno, pero me van a indemnizar y todo esto. Y empieza a pelearse como un derecho porque es algo que no se puede renunciar. Esto es irrenunciable. Y entonces el problema es de que esto de la indemnización viene a generar aspectos negativos para el patrono por la simple y sencilla razón que lo que está pagando de indemnizaciones viene a considerarse un aspecto meramente negativo por los puntos de que ya no hay un capital para poder reinvertir, sino que tendrá que pagarle por el tiempo que trabajaron sus empleados. Eso es el problema. No estoy en contra de que se den estas situaciones de las indemnizaciones. El problema es la reducción de cantidad de personas que pueden llegar a ocupar un empleo. ¿Sí? Bajo esas premisas, entonces, vamos a decir de que los gobiernos en los países no tendrían que interferir en los procesos económicos.